La marca, como sello, signo o señal, tiene relación con el tatuaje, máximamente si es corporal, en forma de pintura o de ornamento, insignia. Tales marcas pueden tener un significado ocasional, derivado de una circunstancia, luto, rito de iniciación, etc. Pero su sentido más profundo las emparenta con las cicatrices, como huella de los dientes del espíritu. Lo marcado se distingue. Esta es la originaria idea y dominante del simbolismo de la marca, de toda marca. Se quiere pertenecer a algo, de lo cual se adopta el distintivo, o se expresa la propia originalidad mediante signos determinativos e inéditos. La creación artística o espiritual de cualquier especie, el desarrollo de la personalidad, la máscara, las peculiaridades del vestir y del actuar son derivaciones de este símbolo esencial de lo marcado. Diccionario de los símbolos de Cirlot. Muy buenas, citaredos y citaredas. He leído esto a propósito del tema que nos ocupa hoy, que es que tiene que ver con la escritura. Pero, ¿por qué la marca? Bueno, la escritura comienza con una marca, comienza con la marca sobre un fondo, comienza con la imitación del trazo de las estrellas que no se da sin la imaginación, puesto que las estrellas en sí son puntos, pero es la imaginación la que inmediatamente coloca la imagen con sus conexiones entre esos puntos. Eso es marcar, y se marca dentro al marcarse tan arriba y tan afuera. Entonces, pues creía que era conveniente leer la definición que da del símbolo de la marca Cirlot. Bien, espero que estén estupendamente. Hoy es un día, en cierto sentido es un día especial, por la posición del Sol. Y vamos a hacer una pequeña referencia por aquello de ir trazando una cátedra al previo Puertas Áureas. Hoy más que nunca tiene todo el sentido, ese nombre. Vamos a recordar que esto parte de las puertas abiertas. Como digo, vamos a retomar. No hace falta hacer toda la argumentación original acerca de Urano, pero estoy seguro de que sus pozos irá dejando en cuanto a la interpretación que se puede dar. Por supuesto, nadie está en la posesión de la verdad de nada, y una de las cuestiones en las que días después me topé fue un viejo vídeo de un astrólogo clásico, un astrólogo de hoy, que estudia y maneja el método clásico, que hablaba de cómo el sistema en sí astrológico pues tiene una lógica como sistema cerrado, ¿no? O sea, con sus 7 luces, etcétera, etcétera, y argumentaba por qué seguía ese tipo de astrología. Yo no quise hacer un alegato en contra, sino de el dogmatismo, ¿no? Cuando en su argumentación hablaba de que el motivo por el cual seguía todo esto eran todos los siglos y siglos y siglos de evolución, yo pensaba, entonces esto termina aquí contigo, ¿no? La evolución va a terminar, porque si todo ha ido evolucionando y ahora lo consideras como clásico o tradicional y se queda fijo, se va a quedar estancado, no va. El culmen ha llegado hoy, ha llegado en el siglo XX de todo eso, justo a la vez que empezaba a desdibujarse la astrología. Es muy curioso porque es una falacia. Entonces, la propia idea de seguirlo porque a lo largo de mucho tiempo se haya perfeccionado y centrarse en eso como algo fijo, sin tener en cuenta que todos nosotros estamos en movimiento y todo es cambio, todo es cambio. Bueno, pues es una bonita manera de decir que quieres convertirte en la piedra que Saturno simboliza cuando rige a los astrólogos. Yo es que
teniendo en cuenta que Urano representa el cielo estrellado, pues no me parece que es tan difícil que un astrólogo clásico se introduzca en esta consideración uraniana, habida cuenta de que ya ha habido muchos y muy, muy prominentes como Vivian Robson que han trazado la cuestión de las estrellas fijas. Las estrellas fijas pertenecen a la idea uraniana. Bien es cierto que Urano todavía, al estar en el umbral de lo visible, todavía habría que esbozar un poco una idea postrera acerca de dónde lo colocamos, en qué esfera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ese argumento ya de por sí es difícil de rebatir. Si toda la historia ha ido cambiando y cambiando y cambiando, y tú no quieres cambiar y tomas eso como modelo, muy bien. Se ha llegado al culmen hoy. Qué curioso que se llegue al culmen hoy. Bueno, solamente va a ir la reflexión. La tercera narración sobre el origen de las cosas proviene de Hesiodo, quien era labriego y poeta a la vez, y quien en su juventud pastoreó su rebaño en el monte divino, el Helicón. Allí tenían santuarios Eros y las musas. Los discípulos del cantor Orfeo guardaban especial reverencia a estas divinidades, y tal vez trajeran su culto a este lugar desde regiones más al norte. La historia de Hesiodo suena como si simplemente hubiera omitido el cascarón del huevo del cuento de la noche, el huevo primordial, al huevo y a Eros, y hubiera procurado, como lo haría cualquier campesino, atribuir el rango de diosa mayor a Gea, la tierra. Pues Caos, a quien menciona primero, no era para él una deidad, sino apenas un bostezo, vacío, lo que queda de un huevo vaciado cuando se quita la cáscara. Así dice Hesiodo: primero surgió el caos, luego se irguió Gea, la de amplio seno, la morada firme y perenne de todas las divinidades, de las que habitan en lo alto del monte Olimpo, y de las que habitan en ella, en la tierra. Igualmente nació Eros, el más amable de los dioses inmortales, que afloja las piernas y rige el ánimo de todos los dioses y hombres. De Caos descienden Erebo, la oscuridad sin luz de las profundidades, y Nix, noche. Nix, enamorada de Erebo, parió a Éter, la luz del cielo, y a Hemera, del día. Gea, por su parte, dio a luz antes que a ninguno y como igual suyo al cielo estrellado, Urano, a fin de que pudiera cubrirla completamente y ser una morada firme y perenne para los dioses benditos. Parió además a las grandes montañas, cuyos valles son residencia favorita de ciertas diosas, las ninfas, etcétera, etcétera, etcétera. El hermoso origen que da Hesiodo a Urano. Urano es el cielo estrellado. Urano representa el firmamento que está fijo. Y la existencia de un planeta con tal nombre no la contradice, puesto que no es visible. ¿Pero es fijo? No, naturalmente que no es fijo. Su ciclo de 84 años es un ciclo largo, pero no es fijo. Hagan sus preguntas, comenten lo que quieran comentar. Entonces, nada, esto, por cierto, esto pertenece a Karkelenji. Karkelenji son los dioses. Muy bien, vamos a hablar ahora sí de la escritura. Tema de Urano, quedado ya enlazado con el anterior puertas. Efectivamente, marcar el cielo de las estrellas fijas, equivale a escribir. Pero cuando el antiguo traduce oralmente lo que le han ido contando y lo que supone en otras culturas pues los distintos mitos, decide inicialmente no marcarlos sobre ningún papel, o una tablilla, sino marcarlos sobre el cielo. Por eso, no solamente requiere una tradición oral, que siempre se ha dicho, que así se ha ido comentando todo, pero esa tradición oral ha ido acompañada siempre de un mapa. Ese mapa era de la imaginación, pero ese mapa era de las estrellas. Es que la imaginación proviene de ahí. Con lo cual, todo lo que supone escribir al final no es más que plasmar esos relatos que se escriben en el cielo. Si entendemos así escribir, entenderíamos que tuviera una sintonización muy clara con
con el absoluto, con todo lo que nos rodea. Y también que partiera de una memoria del mundo, una memoria mundi, que, que lo abarcase todo, ¿no? O sea, ya también Hesíodo que Urano es creado para dar, digámoslo así, dar techo, guarecer a Gea, ¿no? Guardarla, de manera que ahí en medio se pueda producir toda la vida. Bien, de esa guisa está claro que lo que uno proyecta de su, digámoslo así, que lo que uno proyecta del mito o lo que uno escribe de aquello que se está moviendo dentro de sí, siempre ha estado en las estrellas, siempre es, nunca ha dejado de ser. Podríamos pensar que incluso la misma escritura no es más que reiterar una misma cosa. Yo me hago esta pregunta: ¿por qué si todo el rato es recordar algo? Hola, Felipe. ¿Por qué si todo el rato supone recordar? Porque es así, porque recordamos. A pesar de la sorpresa que pueda causar uno u otro recuerdo, uno u otro evento, algo que leamos, ¿no? ¿Por qué si todo es recordar tenemos el impulso de escribir? ¿Por qué existe el impulso de plasmar algo? Es que es muy llamativo como, por un lado, uno puede plantearse, porque aquí bifurcaríamos la cuestión. ¿Tú para quién escribes? Sería la pregunta. ¿Una persona escribe para uno o escribe para otros? ¿Para quién escribe? Según eso, hay un resultado u otro. En el sentido de que la mayor honestidad se alcanza escribiendo para uno mismo. Muy bien, esto estarán hartos de escucharlo, ¿no? Es decir, de grandes escritores, inclusive Dragó, lo decía, tú escribes para ti mismo. ¿Que eso pues funciona? Pues funciona, pero escribes para ti. Entonces la pregunta es, ¿tú escribes para recordar? ¿Y escribes para recordar algo que abarca a todos? ¿O escribes para recordarte a ti y que a través de ese recuerdo abarque a todos? Eso haría distintos a unos y a otros, porque no todo el mundo podría entrar en la profundidad de uno, eso ya lo sabemos, pero es que desde ahí llegar al todo, eso sería todavía más impresionante. Quizá escribir signifique el impulso de intentarlo, el impulso de llevarlo a la calma celeste. Para mí, en mi caso al menos, al escribir yo siempre desde pequeño me ha gustado contemplar el cielo. Y me he sentido en casa cuando he contemplado el cielo. Y daba igual donde estuviera. Tener el cielo era una sensación muy esperanzadora. Escribir me da exactamente lo mismo, me produce exactamente lo mismo. Con lo cual he hilado estos conceptos a partir de ahí. No sé qué les parecerá. Leo a Tony. ¿Qué relación tiene el nombre de Urano con la estrella como estrella errante, planeta, con Urano como cielo? Es la forma en la que los nombres de los planetas han sido dados, es una de las cuestiones más interesantes que hay. Yo pienso que todo parte un poco de lo mismo. Hay algo en el destino de los hombres, algo que hace que la persona adecuada descubra la cosa adecuada, redescubra la cosa adecuada y dé el nombre. ¿Por qué se le da al planeta Urano el nombre de Urano? Y que casualmente va a tener características de ese tipo. Eso da que pensar muchísimo. ¿De qué modo está efectuándose todos los procesos? No os dais cuenta de que se trata de una especie de... Bueno, no os dais cuenta, parece que estoy hablando aquí al especulatorio, pero es... A todos los escuchantes, realmente pero ya sabéis que los nombres se fueron dando y luego vinieron por las cualidades que fueron asociando, es decir, los astrólogos fueron viendo que cada uno tenía sus distintas idiosincrasias, pero qué casualidad que coincidiesen con las de esos dioses, previo a haberles dado esos nombres. Eso indica que claramente estaba escrito que se iba a descubrir en ese momento y por esa persona. Eso indica una clara voluntad pura. No hay una voluntad más pura que la del destino. Que la del destino, no la fatalidad, sino el destino. Con lo cual, si tenemos este hecho dado por la memoria, no se trata sino de un recordar, porque ya estaba ahí, ya iba a ser así. Todo eso, al final, recordar. Tal
cosa es que eso nos facilite otras cuestiones posteriores. Gracias por la pregunta, Tony. Hay una especie de... Bueno, continúo. Con lo cual, lo que hemos leído al principio acerca de las marcas, lo que he leído sobre las marcas de Eduardo Cirlot, Eduardo Cirlot, voy a decir Cirlot. Es una especie de imitación del tachonado de la luz. O sea, la luz, cuando vemos las estrellas, era una especie de marcas internas, ¿no? Las marcas en nuestra memoria, que desde pequeño las llevamos. Y casi parece como que al escribir estemos tratando de hacer coincidir esas marcas, de delinear los trazos entre unas estrellas y otras. A mí es que esto me sorprende mucho porque acaba uno yéndose siempre al cielo, siempre a las historias, siempre al mito, siempre a todo aquello que parece que sí, que es un matrimonio constante entre Urano y Gea, que es un matrimonio que pervive, que nos va a sobrevivir. ¿Y acaso que nos va, en cierto modo, estamos como en el show de Truman, estamos en esta bóveda, donde nuestra incapacidad para comprender qué es esto de la memoria y qué es esto de la escritura y que está en las estrellas, plasmado ya, que solo se trata de ir recogiendo, pero que nuestra incapacidad, en definitiva, para comprender todo este cosmos, nos lleva irremediablemente al bostezo, nos lleva al caos, nos lleva a la incomprensión de quiénes somos. Es casi una ecuación que no se resuelve, el quiénes somos y el por qué estamos aquí. Porque necesitaría una respuesta fija que se pudiera mantener en el tiempo. Y al mismo tiempo la vida obliga a la transición entre partes, entre planos, de modo que no se puede uno quedar en una parte fija. Así que no puede alcanzar un absoluto en vida. Puede alcanzar, como bien se sabe desde los satoris, ¿no? Estos estadios previos a una iluminación, pues darse cuenta, ¿no? Inmediatamente después, alguien del especulatorio me preguntaba estos días sobre el mito de Ícaro, ¿no? Digo que inmediatamente después vuelves. No vuelves igual, pero vuelves. Preguntaba sobre el mito de Ícaro. Claro, no es exactamente igual porque Ícaro se la pega, ¿no? Pero contemplar el sol y contemplar la verdad, ya lo sabemos de la cueva de Platón, es exactamente lo mismo, la verdad y el bien. Lo que ocurre es que acaso esa persona que sale de la caverna, si está vivo, tiene que volver. Porque está vivo por muchas razones, seguro. Pero una de las razones por la que está vivo es que tiene cuestiones que ajustar. De modo que si no las ajusta, tiene que volver a ajustarlas en otro momento, es decir, en otra encarnación. Es un poco la idea, pero es necesario que vuelva a la cueva. Otra cosa es que vuelva con el conocimiento, otra cosa es que vuelva prometeicamente. De eso se trata también, ¿no? De eso se trata. En eso se fundamentan los ritos iniciáticos. Porque de ese modo hay una justicia en los actos de la persona. Si no, no la hay. Entonces, bueno, volviendo a la escritura, porque la justicia, la espada, el símbolo, la escritura, el verbo, todo eso, sword, la espada es la palabra sobre la serpiente, es la palabra sobre el ciclo, la palabra sobre el gran ciclo del cielo, que es el Urano, ¿no? Con lo cual todo aquello va a tener un gran significado. Escribir no es poner una palabra tras otra, ¿no? Es un acto de bondad hacia uno mismo, en parte, y también no solo eso, sino que a través de ciertas viajas, es regido por Mercurio, y a través de ese viaje puedes llegar a lugares que no son concebibles sin ese acto de escribir. No son concebibles. Hay cosas, nosotros imaginamos, ¿no? A veces hay imágenes que nos son reveladas en sueños que no hemos antes podido darle forma. Pero otras veces, que son las formas, ¿no? Las formas primigenias, pero
De otro modo, todo lo que imaginamos tiene que ver con lo que hemos vivido y sentido. Hay una vasocomunicación entre ambos. Es que a través de la escritura uno puede llegar a las imágenes y a elaborarlas y a innovar en ellas. Pongamos que yo me imagino, esto está en la cábala del cisne, ¿no? Yo me imagino Yo he visto, este ejemplo no está, obviamente, pero yo he visto leones, yo he visto serpientes, yo he visto águilas. Muy bien. Vale, yo he visto leones, yo he visto serpientes y yo he visto águilas. Ahora, de la majestad del león voy a tomar su porte, que tiene su cúspide en la cabeza, con toda esa melena. Pero el león es muy pesado y además es muy perezoso. Es un animal perezoso, casi siempre caza a la leona. Pero ahora yo voy a pensar que es tan solícito hacia la caza como lo es el águila, es tan trabajador de su propio oficio como lo es el águila. Entonces le voy a añadir 2 alas. Le voy a añadir un par de alas grandes que encajen con su cuerpo. Ahora voy a imaginarlo en una acción. En esa acción lo voy a imaginar como ahora he aumentado su porte y he aumentado su magnitud. Es un león que puede volar, no es cualquier cosa. Me voy a imaginar que esa serpiente, yo he visto serpientes pues de un tamaño normal, normalito. No vivo en Asia, o sea, ni tampoco... O sea, son serpientes normales. Ahora voy a imaginar que esa serpiente es de 3 veces el tamaño del león y que se le enfrenta. Los voy a imaginar en una acción. Esto no existe en la naturaleza. Yo no lo he visto. No lo podría haber visto. Nadie lo ha visto. Pero mi mente sí lo puede imaginar. Mi mente es capaz de crearlo. Ahora, lo he hecho hablando, ¿no? Y lo podría haber hecho escribiendo. Tanto da. Toda esa imagen ha sido con el propósito de ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Hay un símbolo que se está desarrollando ahí. ¿Por qué se enfrentan? ¿Por qué no decido, pero por qué lo coloco en esa representación de ataque del león? Un león solar es un león también espiritual, porque tiene las alas. ¿Por qué ataca a la serpiente? ¿Qué es cada cosa? La serpiente es esos ciclos. Bueno, pues toda esta representación es lo que es la espada. Es lo que es el habla. Es lo que es la escritura, por lo tanto, es el elemento aire lo que discierne. ¿Hasta qué punto llega la imaginación, a través de la escritura, a través del habla, a revelarnos cuestiones que son de un ímpetu formidable para lo que es el ser humano? Con la imagen, nosotros podemos producir un efecto a raíz de esa imagen. Ahora mismo, al escuchar esta representación, os lo habéis imaginado. ¿La serpiente de qué color era? Si no era parda, era verde. Nadie se la habrá imaginado azul. Tenemos unos elementos en común. Y el león, bueno, el león casi todos son iguales. Sí que es verdad que el león es un poco más oscuros, un poco más... Pero más o menos todos son igual, no lo habremos imaginado igual. Las alas, pues probablemente algunos se las hayan imaginado completamente blancas. Algunos habrán añadido detalles más propios de un águila, o habrán visto muchos águilas y sabrán que hay niveles, hay colores, hay pardos. Muy bien. Entonces habrá sido un poco una imagen más elaborada. Y respecto al movimiento, es interesante porque hemos visto muchas películas, hemos visto series, hemos visto de todo. De manera que todo lo que nosotros movamos entre dos criaturas fantásticas también va a estar con el plano que nosotros hemos desde pequeño, a lo mejor en dibujos animados, yo qué sé, pero hemos contemplado. Quizá lo hayamos imaginado así. Ahora quiero que se lo imaginen como si estuvieran en el terreno. Están en el terreno. La gran llanura, hay árboles, hay montañas a lo lejos, el día parece suspendido en una atmósfera sin tiempo ni espacio y observan esa criatura a lo lejos, están cobijados, no les va a hacer nada y observan a la serpiente. Lo pueden observar todo. El ambiente es polvoriento, el ambiente es... o sea, pueden sentir incluso el calor, porque
ese león evoca el verano y va a vencer, o pueden sentir el frío y cómo el calor se le impone, es decir, pueden sentir la muerte y cómo la vida se le impone. Y al fin y al cabo, todas estas cuestiones, aunque sean una sensación térmica que nosotros acabamos de recrear, tienen un simbolismo. Y ahora háganse esta pregunta, porque nos va a tocar hacerla muchísimas veces. ¿Qué pasará cuando, de forma aleatoria, estas imágenes sean elaboradas por una inteligencia artificial? ¿Contendrán el saber de la bóveda celeste, esa memoria, cuando plasmen esa imagen? Para ello, habrá que esperar. ¿Cuál sería la apuesta de ustedes? Bueno, pues lo veremos, lo veremos. En todo caso, para la gran mayoría, todo esto que acabamos de comentar pasa anecdóticamente e incluso puede resultar una cuestión fantasiosa. De hecho, si alguien pues, se pone a analizar películas donde existan animales fantásticos, como El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, pues pocas veces encontrarán a alguien que diga, ah, pues mira, esta criatura simboliza este poder. Por ejemplo, un troll del Señor de los Anillos va a estar claramente aludiendo a un poder de la Tierra, un poder tónico. Son hijos de Gea, de algún modo, ¿no? No se les asigna por Tolkien una maldad, de hecho. Los trolls no son necesariamente malos. Los trolls se hacen malos porque existe el mal y el mal les corrompe. Pero no son criaturas neutras, no necesariamente malas, malvadas. Es distinto con otros que son creados directamente para el mal. Son reflejos del mal. Pero bueno, del mal y del bien ya... bueno, en Tolkien interesante es esa diferenciación entre la luz y la oscuridad. De hecho, siempre que hay un relato donde el bien y está diferenciado del mal, va a haber espadas. Pregúntense eso. Dice Felipe... Dice, en el caso de la IA, será un reflejo del reflejo, siendo nuestro imaginario primero. Interesante reflexión, porque si... A ver, un reflejo del reflejo, ¿eh? Un reflejo del reflejo. Si el hombre pone ¿cómo lo diré? Las pautas y todo esto, claro. En ese caso sí. Yo estaba refiriéndome a si lo hace la propia IA. Si la IA genera no sé cómo se llaman, pero las palabras clave para generar la imagen. Supongo que es lo mismo. Y la respuesta que es la misma. Porque no genera esas palabras sin haber estudiado previamente todo lo que las personas le han colocado. Pues claro, bueno, pues muy buena reflexión, pero entonces el reflejo no es de una persona, el reflejo es de un colectivo o de una literatura. Pero si no hay una ponderación entre qué pesa más, esto es igual que el voto, si pesa igual la palabra de Pepito, el futbolista, que de Joseph Campbell a la hora de hablar de animales, y Joseph Campbell va a estar hablando de simbolismo, y el otro, pues de alguna anécdota que le ha pasado, o de la peli que vio con sus niños, pues naturalmente el sesgo, no sé cómo se hará eso, porque se entiende un poco por dónde va esto. Es decir, no necesariamente va a otorgar un mensaje verdadero, no necesariamente va a otorgar porque hay una jerarquía, es decir, el cielo obedece, y la memoria lo hace, a una jerarquía de la idea. No se accede directamente a eso, sino por fases, y además eso implica una entrada muy profunda en el interior de uno. Si sacas de la misma manera ese tesoro interior que cualquier pústula externa, que por cierto eso es muy, muy acuariano, pues estás en la barbarie. Estás en la barbarie. Porque no hay una distinción entre lo uno y lo otro y por lo tanto, ruido. Ruido. El momento que uno no es capaz de distinguir, no será capaz tampoco de diferenciar lo bueno de lo malo. De discernir, por lo tanto, de usar la espada. No será capaz de escribir. ¿Qué trama?
Entonces, no puede ser. ¿A dónde nos llevaría esto? A que la propia tecnología del ser humano puede acabar con la idea de que el ser humano es creativo. No con la creatividad, pero con la idea de que el ser humano es creativo. De modo que pues tendríamos un montón de personas que simplemente abandonan oficios creativos. En la creencia de que no son creativos ellos. En la creencia. Porque al final, si tú no puedes constatarlo con hechos, con pues, una meditación que te lleva a un sitio o una escritura que te lleva a una meditación, al final te están llevando a lugares que te constatan verdades. Con el tiempo lo ves, y si no lo ves con el tiempo, lo ves bueno, lo sabes de otras maneras. Pero en ausencia de esas confirmaciones, todo se vuelve borroso, porque al mismo tiempo estás dejando que tengas el estímulo de la IA o el estímulo que salta a la vista, es mucho más capaz que tú de elaborar la técnica del arte. Es decir, es mucho más capaz que tú de imaginar creativamente. Solo que esa creatividad no es un reflejo jerarquizado que emane de la memoria, sino que emana, digámoslo así, de la sombra del ser humano. Ahora hay que pensar entonces, ya con esto acabaríamos, pero está interesante, es decir, cuál es la sombra de toda la humanidad. Y sobre todo esa cuestión de cómo se pondera más ¿vas a ponderar más lo que diga sobre ciertas cuestiones un futbolista que un académico? Que un académico consagrado, aunque sea el mismo tema. Es decir, el argumento de autoridad existe. Al final, habremos de verlo. Pero yo, con personas creativas, yo sí que pienso que ya sucede. Es decir, del mismo modo, ¿cómo decirlo? Tenemos acceso a todo el arte, prácticamente. Y podemos ver un cuadro que al pintor que sea le da 1000 vueltas. Por eso hay tanta innovación en estilística en cuanto a pintura, etc. Porque ¿cómo va a hacer un Velázquez? ¿Cómo va a hacer un Picasso? ¿Cómo va a hacer eso un Dalí? Es imposible. Entonces ya cuelgo los pinceles. Pero es que no se pinta, o no se escribe, o no se toca para otros, en este caso, ¿no? Para exponerse. No. Se toca, se escribe, se pinta, etc. para uno mismo. Porque a través de ese viaje uno se conoce. Se conoce a uno mismo, que es el lema clave, Templo de Apolo. Hoy, además. Y eso es fundamental para el discernimiento. Y que todo eso que está igualitariamente colocado, sin jerarquía, es decir, lo que es la barbarie, sea siempre una herramienta. Nunca sea un sistema que gobierne el alma del ser, que se expresa más porque necesita moverse más en las personas creativas, en las personas tocadas. Necesita moverse más. El que tiene el impulso artístico no es que opcionalmente diga voy a hacer esto, es que lo necesita. Como si estás en el desierto y necesitas beber. O sea, es una necesidad. Por cierto, voy a aprovechar mientras se hacen esas preguntas porque ya verano siempre es igual. Hay más afluencia de personas interesadas en los cursos. Estamos en descanso. Quizá en agosto retomemos al EFIBET. Y si no, pues después, o sea, obviamente, Musa mediante siempre. Y hay un curso pues que será en septiembre, si no octubre, sobre zodiaco musical. No hace falta hacer Aleph o Bet. En este curso uno se puede meter y no hace falta hacer Aleph o Bet. Igualmente Musa mediante. Vale. Vamos a ir despidiéndolo. Hasta el próximo, dentro de 7 días, Musa mediante siempre. Y no dejen de compartir los vídeos que hacemos aquí.
que después Felipe, Cítara Uruguay, pues edita, no dejen de compartirlos, porque eso mejora mucho el algoritmo de YouTube, que con el tiempo está siendo menos generoso con los canales pequeños. Y se nota. YouTube no tiene la misma elasticidad que puede tener Instagram para tener mayor alcance. Y es mucho más rudimentario, y la verdad es que se agradece enormemente que cada uno de ustedes pues compartan, aunque sea, si ya lo colocan a un amigo o en un grupo en Telegram o en WhatsApp, supongo que también, o simplemente pues lo envían por correo o Facebook. Todas esas cosas ayudan enormemente a mejorar la difusión de Cítara. Gracias, Tony, gracias, Chador, gracias, Felipe. Gracias a todos los que lo estéis viendo en Evergreen. Cualquier cosa, pues lo podéis dejar en comentarios y estaremos contestando pues, amablemente. Kabash. Soy Gaspar. Esto es Cítara. Música hermética. Música